Bien, pues ya estamos a miércoles, ya saben que los miércoles son tiempo de libros, zona de libros, y hoy en Pluma y Tinta pues tenemos con nosotros a un escritor. Hoy tenemos una entrevista porque el próximo viernes 14 de febrero estamos de enhorabuena en Lora porque se presenta Las hijas del agua y otros relatos. Y tenemos aquí a su protagonista, a Juan Francisco Cañones Castelló. Juan Francisco, el título me ha encantado. Me gusta mucho el título. ¿Qué has escogido? Muy bien, buenos días. Buenos días, Juan Francisco. Pues la verdad es que el primer relato que abre el libro, Las hijas del agua, es un relato de tipo mitológico. Sí. Y lo escribí hace muchísimo tiempo. Era yo un estudiante, fíjate, en la Facultad de Filología allí en Córdoba. Y entonces pues el cuento lo tenía escrito. Y vino un profesor de allí que era amigo, conocido. Me dice, ¿por qué no lo publicamos en una revista literaria que tengo por aquí y tal? Y yo me resistí un poco, ¿no? Digo, voy a esperarme a ver si lo publico más adelante en un libro. Lo que yo no sabía es que lo de más adelante iban a ser por lo menos más de 40 años o yo qué sé cuánto, una barbaridad. Entonces eso yo no me lo imaginaba que iba a tardar tanto en... Pero bueno, las cosas en la vida no saben nunca. Nunca lo que puede pasar. Claro. Juan Francisco, ¿es una recopilación de relatos de toda tu vida o has escrito nuevos para este libro? Bueno, para este libro no, yo creo que son relatos antiguos que tengo muchos. Sí. Tengo ya para publicar por lo menos otro libro de relato y quizá un tercero, pero este pues son de los relatos más antiguos, ¿no? Que tenía de antes y de hace unos años. Porque él es el género que más te gusta, el relato. Sí, yo creo que sí, porque yo hago también poesía y escribo también algo de teatro. Sí. Y en su momento pues quizá publicar también algún libro sobre cada uno de estos géneros, pero sobre todo lo que más me gusta es el relato. Y la novela, he hecho una novela que la llamé El habitante del silencio, pero se quedó ahí un poco arrumbada, la quiero desempolvar y la quiero corregir y no sé si más adelante me lanzaré a publicarla, pero de momento es que era una novela juvenil, un poco vanguardista, experimental y no sé, la veo todavía muy cruda. Bueno, pues la cuestión es sentarse con ella, ¿no? Claro. Y echarle ahí el ratito. Sí. Bueno, Juan Francisco, ¿qué vamos a encontrar en Las hijas del agua y otros relatos? Pues un poco de todo. Realmente es un libro que tiene 24 relatos. Entonces lo he publicado en noviembre del 24, es cuando ha salido el libro ya publicado, aunque ahora lo presento. Y entonces pues puedo decir que hay un poco de todo. Puedo explicar un poco lo que tengo por aquí, ¿no? Aquí lo tengo anotado. Decía Medardo Fraile que un cuento se escribe siempre temblando porque puede quebrarse, ¿eh? Esto muestra un poco la fragilidad del corazón del hombre. Es que realmente los cuentos son algo que muestra lo que sentimos y cómo somos, ¿no? Entonces en estos cuentos que he puesto en este libro pues hay variedad de subgéneros. Por ejemplo, el primero, Las hijas del agua, es un relato mitológico que no sé muy bien cuándo lo escribí, el momento exacto no me acuerdo, yo sé que tenía yo sobre 24 años. El caso es que cuando lo escribí leí quizá algún texto de algún mito, de algún relato prehispánico o de los mayas y me inspiré en aquello y luego estaba buscando por ahí a ver si descubría cuál era el mito en que me he basado para hacerlo y no lo he encontrado, ¿no? Luego tengo otros cuentos como por ejemplo El diálogo de cifras, que es un relato con tintes alegóricos en que hablan dos números. Hay otro cuento que se llama Afasia o el verdugo de las palabras, que tiene viso de relato surrealista porque es un hombre al que los padres pues le dicen que no hable y entonces digamos que va a martirizar las palabras, va a hacer con ella auténticas perrerías surrealistas, ¿no? Y entonces es muy ingenioso, es un relato casi para gente que escribe, para filólogos, para profesores, porque hace muchos juegos con las palabras y muchas... Y luego hay otro cuento que se llama Carta al Diablo, que es un relato muy breve con ecos del siglo de oro, Carta al Diablo. Luego en otro que se llama Chance y desengaño de lujuriosos amadores, es una fábula con moraleja, sobre el tema de la lujuria, ¿no? Y luego de las nupcias del amor y de la muerte, más que un relato, es un diálogo casi abiertamente teatral entre dos seres alegóricos, el amor y la muerte, Eros y Tánatos,
En el cuento del tigre que precede al viento, lo que he hecho es una especie de paráfrasis de un libro oriental. Me llamó la atención algún relato de ese libro, entonces lo he modificado y lo he hecho a mi manera y he creado una especie de fórmula diferente, ¿no? En el cuento del verdadero rostro de la melancolía, lo que hay es una especie de ejercicio de estilo. Y uno que se llama El monstruo come todo es otro relato alegórico en que el personaje es una de las bellas artes, no voy a decir cuál para no hacer spoiler, ¿no? Claro, claro. El pecado original de un esteta es casi un chiste convertido en cuento, una sátira de la pedantería. El otro relato que se llama El combate en la sombra, este es un relato de corte medieval, con visos también de cuento de terror. Y entonces, digamos que es un poco misterioso, ¿no? El cuento El vínculo explora también la relación entre lo absurdo, lo inverosímil. Digamos que tiene que ver con dos personas a las que les sucede siempre lo mismo y tienen vidas muy parecidas, ¿no? Y entonces ellas pues están intentando un poco desvincularse, dejar de relacionarse la una con la otra porque todo aquello les parece completamente absurdo, que no puedan dar ni un paso sin que le suceda lo mismo a la otra persona, ¿verdad? Hay un relato que se llama Ingratitud, que está basado en un texto del Evangelio, de la parábola aquella de los viñadores homicidas, en que se supone que el dueño de una viña la alquila a unos viñadores y estos pues no le pagan las rentas. Entonces va a ir mandando una serie de criados, de emisarios, para que le paguen las rentas, los apedrean, los matan, luego manda a su propio hijo. Se refiere a Jesucristo, claro, es Dios con respecto al pueblo de Israel, como va mandando a los profetas y al final manda al propio Jesucristo, Jesucristo lo mata. Entonces está inspirado en un texto evangélico. Luego hay un cuento que se llama Inmovilidad, que tiene un personaje que se llama Pepe el Estatua, y aquí nos muestra una especie de relato costumbrista, nos muestra, por decirlo así, pues este personaje que se pone en los paseos de las grandes ciudades. Se ponen una especie de mimos que no son mimos propiamente, son como hombres estatuas, ¿no? Se quedan allí inmóviles todo el día sin moverse. Y entonces, un poco metiéndome en la piel del personaje, pensar en lo que sentiría, lo que viviría. Y entonces, en ese sentido, bastante costumbrista, ¿verdad? Y luego hay un relato que se llama La oscuridad absoluta, la leyenda del contemplador, que tiene un carácter de relato distópico, porque recuerda pues todas estas distopías, como la novela 1984 de George Orwell, o aquella otra de Un mundo feliz, etcétera, ¿no? Muchas veces lo que ocurre con los cuentos literarios es que son criaturas que dejan el terreno del cuento y se meten casi en el terreno de la novela, son a veces novelizables, y eso le pasa a muchos cuentos. Realmente hoy día, aunque el cuento tiene un origen oral, un origen folclórico, popular, pero se ha ido alejando, desprendiendo de todo este carácter popular, y a veces se meten en terrenos y en vericuetos en camisa de once varas, por decirlo así. Hay otro relato que se llama La última tentación de Fausto González, que es una especie de sátira o parodia de los relatos eróticos. Luego el relato de la víbora es un cuento que es un ejercicio de imaginación verdaderamente sorprendente, porque es como meterse en la piel de una víbora, de una serpiente, de un animal, sumirse en ese inframundo de lo instintivo o animalesco. Entonces pone un poco los pelos de punta, porque hay momentos en que te da un poco como casi como te rechinan un poco las entretelas del alma, ¿verdad? Luego hay un cuento que se llama Ni tan siquiera eso, que es muy imaginativo, que es como el de una persona que escucha unas voces en su interior, y entonces es un poco así rondando el territorio de la locura, del delirio, ¿verdad? Hay un relato que se llama Obsesión, que es un relato alegórico en que una pieza musical aparece convertida en un personaje. No voy a decir qué pieza musical es, ni voy a desvelar el final, para que la gente pues sepa un poco cómo. Y en la página del diario de un burócrata es también una historia de un hombre que habla de su experiencia con unos canarios, es muy curiosa. Ahí he volcado yo, pues algunos aspectos biográficos. Yo he tenido canarios y me he ocupado mucho de ellos, y entonces pues también cuento un poco mi experiencia a través de ese personaje, ¿verdad? Luego en el cuento Solo yo sé quién soy tenemos una recreación literaria del Odisea de Homero. Aparece el personaje de Ulises.
En el cuento Tiranía del hombre vemos cómo el nombre nos condiciona a cada persona en muchísimos aspectos, en más de lo que pensamos, los nombres y los apellidos también, por supuesto. Y en el cuento Un alma arrinconada hay un eco remoto de ciertas épocas de desamparo juvenil, de mi época de estudiante entonces también he mostrado algo de eso. Y en el último de los relatos, que se llama El vistazo a un mar ilimitado, muestro el testimonio de una inclinación a la belleza y el misterio de las matemáticas, porque es la historia de un hombre que empieza a sacarle decimales al número pi y claro, quiere como meterse en el libro Guinness de los récords, ¿no? Y ser el que más decimales haya sacado al número pi. Pero ¿qué ocurre? Que el número pi es un número que tiene un carácter irracional, y entonces es un número que abarca hasta el infinito. Tú vas sacando decimales y no acabas nunca. Entonces te vas perdiendo como en un mar de cifras, y al final pues casi pues desembocas poco menos que en el mar de la locura, en el territorio de la locura. Claro, también. Porque no terminas nunca. No terminas nunca. Claro. Bueno, ha sido un resumen bastante bueno. ¿Cuántos son? 24. 24. Juan Francisco, ¿en qué te inspiras para escribir? Porque yo creo que tú eres lector de todo. Sí, ¿Te gusta todo? De todo, es verdad. Pues yo me inspiro muchas veces en autores clásicos, en mis autores favoritos. Me gustan mucho pues los relatos, por ejemplo, pues de Cortázar, de Borges. Los leí en mi época juvenil cuando estaba en la facultad, pues tenía una asignatura de literatura hispanoamericana, y luego pues he leído un poco de todo. He leído relatos, por ejemplo, pues los relatos de Kafka, los relatos de Chekhov. Hay grandes autores que son autores canónicos en el género del cuento, y entonces verdaderamente algunos de ellos son para dedicarle poco menos que una vida, Os diría, por ejemplo, también no solamente ya los relatos de toda la vida que conocemos de nuestra época infantil y juvenil, por ejemplo los relatos de los hermanos Grimm, de Perrault, de Andersen, sino incluso por los relatos también de otras épocas, los cuentos de La mil y una noche, los cuentos, por ejemplo, de Chaucer, del inglés Chaucer, se llaman los cuentos de Canterbury, sí. Los cuentos también del Decamerón de Boccaccio, o incluso por los cuentos de un libro que es poco conocido, pero en el que digamos que está el rudimento de muchos de los cuentos que conocemos. Por ejemplo, el cuento de la Bella Durmiente. Se llama este libro El cuento de cuentos, y tiene también otro nombre, que es El Pentamerón, de Giambattista Basile. Es un autor italiano de aproximadamente del siglo XVI, ya comienzo quizá del XVII. Y entonces en El Pentamerón están ahí muchos de los cuentos que conocemos, pero en su germen, muy rudimentarios. Luego después van a ser desarrollados por los otros autores. Sí. Y luego ya más adelante pues tenemos grandes autores de cuentos. Por ejemplo, Washington Irving hizo, por ejemplo, La leyenda de la Alhambra. Becker hizo también su libro de leyendas, que son más bien leyendas, no son exactamente cuentos, pero también tienen mucho de cuentos, ¿no? Y luego hay grandes cuentistas maravillosos que hacen cuentos que lo mismo son también para adultos que para niños. Por ejemplo, Oscar Wilde, Stendhal, Dickens, Kipling, Stevenson y Nikolai Gogol, etcétera. Que realmente hay, en el tema de los cuentos hay muchísimo. El último que yo me he leído de relatos fue uno de Daphne du Maurier, por ejemplo, y también el último que me he leído de relatos ha sido uno de Shirley Jackson. Fantástico. Vaya. Maravilloso. Yo recomiendo mucho el de la lotería, el relato de la lotería, porque es tremendo. Bueno, Shirley Jackson es tremenda, ¿no? En sus escrituras, en sus historias. Claro. Así que yo últimamente me dedico a leer pues también algunos autores de cuentos españoles. Por ejemplo, he leído mucho a Medardo Fraile. Antes había leído a Ignacio Aldecoa, de que tenía yo en proyecto hacer una tesis de investigación allí en la universidad, para tesina de licenciatura, pero al final no la terminé, empecé a hacerla. Y entonces me gustaban estos cuentistas españoles, como también Ana María Matute, Martín Gaite. Buenísimo. Y verdaderamente, por ejemplo, el cuento de Medardo Fraile, los cuentos de Medardo Fraile son muy líricos, muy íntimos. Son cuentos que tienen una vertiente muy humana, y en el que él ha volcado algunas de sus experiencias biográficas. Él fue un autor que perdió a su madre con 5 años, y entonces en algunos de los cuentos refleja un poco ese desamparo, esa tristeza, esa orfandad. Y entonces yo busco sobre todo también a veces en los cuentos de muchos escritores el lado humano. Sí. El lado humano. Y entonces me gustan, por ejemplo, los cuentos de
de autores también de ciencia ficción, de terror, por ejemplo, me gustan los cuentos de Lovecraft. Sí. Todo eso son... Poe. Poe también, me gusta mucho Poe. Yo lo he leído mucho en mi época juvenil. Y además es que en Poe está, como quien dice, el germen, la raíz de muchos subgéneros. Está el germen del relato de ciencia ficción. Totalmente. El género de terror, el género policíaco, relatos surrealistas, relatos metafísicos, de todo. Sí, Poe sí, es un microcosmos. Sí, totalmente. Yo recomiendo mucho de Ana María Matute La verdadera historia de la Bella Durmiente. Es un cuento, bueno, a mí me gustó mucho. Además, ahí hace una crítica sobre el patriarcado y el machismo muy importante en ese cuento. Y lo recomiendo mucho. Es cortito. ¿Es de Matute o es de Carmen Martín Gaite? Yo es que no sé ya. Yo creo que es de Ana María Matute. Es que no me acuerdo. Bueno. Pero lo miro yo ahora mismo, Sí. Juan Francisco. Cuéntanos, bueno, sobre la presentación, por ejemplo, Sí. Te va a presentar, vas a estar muy bien acompañado. Vaya. Con mi querido, bueno, nosotros siempre lo conocemos por José Luis, pero Sí, sí. es José Nicolás González Pérez. Efectivamente, eso es. Compañero mío del instituto muchos años, es un gran profesional y una persona encantadora, y tengo así bastante rato con él, y entonces es una persona que me conoce un poco, y entonces dirá algunas palabras sobre mí. Pues estoy buscando, no lo encuentro ahora, a ver si lo encuentro, el cuento de, yo lo escuché por audiolibro. Sí. Y la verdad que me gustó mucho. No lo encuentro ahora, pero bueno, luego ya lo averiguaremos, Juan Francisco, cuando terminemos la entrevista. Bueno, esta presentación será a las 7:30 de la tarde. Sí. En la Biblioteca Pública Municipal. Eso es. Te presentará José Luis. También estará presente el concejal de Cultura y otras personas, amigos y gente a las que he invitado. Claro. Bueno, ¿cómo te sientes en este momento? Bien, me siento bastante ilusionado y entonces, bueno, pues vamos a echar a andar este libro y poco a poco pues seguiré con más aventuras literarias y escribiendo y publicando. Eso te iba a preguntar, ¿qué proyectos tienes ahora? Pues yo quiero retocar los cuentos que tengo para un segundo libro. Sí. Y luego pues sigo leyendo, estoy leyendo a Eloy Tizón y estoy leyendo a otros autores. Y es que es una manera también de saber un poco por dónde va la película, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, va uno como un aventurero solitario por el mundo de la literatura y entonces pues conviene saber lo que hacen los demás, ¿no? Ir claro. un poco. Y entonces es verdad que el cuento, a veces uno busca también romper un poco los esquemas, no limitarse a seguir, digamos, las pautas del género, que son unas pautas muy características. Realmente el cuento es un relato breve y un relato además que procura no incluir dentro de él otro tipo de cosas, como por ejemplo las cartas, los informes, etcétera, y eso sí pasa en la novela. Pero fíjate que en este libro algunos de los relatos rompen ese esquema. Por ejemplo, el relato ese que se llama Diálogo del amor y la muerte, sí. Más que un relato casi parece un fragmento de una obra de teatro. Entonces se sale un poco, de manera un poco así experimental o vanguardista, de lo que son las pautas clásicas del género relato. Y luego has traído el primero que publicaste, que ¿cómo se titula el primero? El primero que publiqué se llama El viajero y otros relatos. ¿Es también de relatos? También de relatos. Y he hecho un poco como he hecho en este segundo libro. He puesto un primer cuento, El viajero, que es un poco más extenso, y luego ya pues los otros se llaman El mercader de recuerdos, Inquietud, Ciega espera, La acometida, Descenso a un infierno particular y Visiones y sortilegios. Entonces este primer libro me lo prologó un escritor andaluz, José María Requena, que era primo de mi madre, y entonces pues yo le pedí el favor de que me lo prologara. Y entonces él decía eso, que en mis relatos había, en el prólogo lo dice, como una serie de rasgos que llamaba la atención. Un mundo que tenía, dice, neblinas de unos mundos habitados por dioses, dragones, demonios y seres sobrehumanos e infrahumanos, con una gran fuerza en el lenguaje, decía él. Dice, hay mucha tiniebla en ellos, pero no se trata de resignarte a la oscuridad. Entonces se presiente que no tardará en llegarle la luz hasta la acorazada congoja de esa enorme pirámide que cada cual tiene encima, decía mi
prologuista en el primer libro. Bueno, pues Juan Francisco, estamos ya a punto de terminar, que te deseo muchísima suerte para esta próxima presentación, que seguro que la tienes, claro. Y muchísimas gracias por venir. Para mí es todo un placer. Gracias a ti. Muy bien.